Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más bienvenidos a Sincronía desde nuestro canal de YouTube, en donde estaremos compartiendo una vez más información muy relevante para sus vidas y para su desarrollo personal. En este caso, en el caso puntual de hoy, voy a hablarles de la emoción del miedo. Hablaremos un poco en lo que significa la emoción, qué es la emoción, cuáles son las respuestas de esta emoción, las respuestas biológicas ante amenazas reales que tiene esta emoción y pasos para entender y comprender cómo podemos manejar y cómo podemos lidiar con esta emoción. Vamos a eso. Bueno, el miedo es una emoción primaria, es una emoción básica, pero desde mi punto de vista es la emoción más básica que tenemos. Es la emoción que nos permite sobrevivir y resguardar nuestras vidas. Desde los inicios de los tiempos del ser humano y de los animales, es la emoción que nos mantenía activos, que nos mantenía en movimiento, que nos mantenía con ese sentido de supervivencia y de sobrevivencia que hoy en día aún nos caracteriza. Y pues esta emoción está alojada en nuestro cerebro, obviamente, tiene estructuras reales que la sustentan y que le dan ese sentido como lo conocemos. Obviamente, esta emoción trae respuestas que vienen como insertadas en nosotros. Estas respuestas biológicas, que son impulsos biológicos que tenemos y que hemos aprendido a lo largo del tiempo a través de la herencia, son respuestas puntuales que todos conocemos y que seguramente hemos tenido la oportunidad de sentirlas. Y son respuestas como ataque, respuestas como huida o escape y también la respuesta de parálisis o de quedarme inmóvil ante el miedo. Estas respuestas, como les digo, son respuestas completamente biológicas, son respuestas completamente inconscientes que vienen de nuestro cerebro reptil, que es nuestro cerebro animal, que es digamos, el cerebro que nos mueve a sobrevivir, a que nos reproduzcamos, a buscar el alimento y a ahorrar energía. Estas respuestas puntuales son en caso de que existe una amenaza real. Y si nos ponemos a pensar un poquito en lo que es una amenaza real, seguramente en los inicios del ser humano existían amenazas reales o verdaderamente reales que necesitaban de estas respuestas del miedo para entonces poder salvar nuestras vidas. Pero hoy en día aún nosotros, los seres humanos, seguimos usando estas respuestas, aunque no existan amenazas reales como existían en ese momento. Seguimos usando estas respuestas. Quiero ejemplificarte un poco lo que serían estas respuestas en la actualidad para que de alguna manera lo veas con mayor claridad. Si hablamos de una respuesta de ataque, podríamos hablar de los momentos en los que somos un poquito hostiles, en los momentos en que gritamos, en los momentos en que buscamos defender la razón, en los momentos en los que buscamos imponer nuestra opinión, en los momentos en los que buscamos controlar las situaciones. Estamos accediendo a la respuesta ante el miedo del ataque. Seguramente has tenido este tipo de respuestas enfrente de diversas situaciones, o por lo menos conoces a alguien que ha tenido este tipo de respuesta. La segunda respuesta del miedo que ya te he planteado es la respuesta de huida o la respuesta de escape, que es básicamente lo mismo. Y seguramente también has presenciado esta respuesta en personas o en ti mismo, y tiene que ver básicamente con esas personas que comienzan algo y que no lo terminan, con esas personas que temen emprender o llegar a finalizar las cosas por el miedo a lo que pueda ocurrir, y por eso entonces prefiero dejarlo, prefiero desertar, prefiero escapar. Como estas personas que empiezan a hacer ejercicio o empiezan a hacer dieta y dejan la dieta a la mitad, o dejan el ejercicio a la mitad, o empiezan un proyecto y lo dejan a la mitad. Son personas que escapan, son personas que huyen ante el miedo. La tercera respuesta es la respuesta de parálisis, y desde mi punto de vista creo que es una de las respuestas más tóxicas que podría o más negativas que podríamos tener nosotros los seres humanos ante el miedo. Y esta respuesta es porque son esas personas que se quedan inmóviles, que no son capaces de asumir
su responsabilidad, que no son capaces de tomar decisiones asertivas para que las cosas cambien, o decisiones asertivas que de alguna manera permitan que sus vidas se muevan de otra manera, en otro sentido. Entonces, como ves, aquí tienes las 3 respuestas básicas del miedo, las 3 respuestas biológicas del miedo, y son respuestas biológicas inconscientes. Ahora bien, quiero darte unos pasos para que de alguna manera podamos manejarnos en esto y hacer más conscientes estas respuestas que tenemos ante el miedo. El primer paso es exactamente eso, ser conscientes, prestar atención a lo que está ocurriendo con nosotros, qué es realmente lo que está pasando, por qué estoy teniendo miedo, o mejor dicho, aceptar que estoy teniendo miedo. Ese es el primer paso. Acepto que tengo un miedo, soy consciente de que tengo un miedo y entonces paso al segundo paso, que es conocer ese miedo. ¿Por qué ese miedo está presente? ¿Por qué ese miedo está ahí? ¿De dónde se originó ese miedo? Quiero ejemplificarte un poco este segundo paso para que también lo puedas ver de una mejor manera. Y básicamente, si identificamos el miedo, tomamos un papel y un lápiz y lo escribimos, sería colocarle nombre a ese miedo. Entonces, ¿qué nombre le colocaríamos? Por ejemplo, si tengo miedo a hablar en público, ¿por qué tengo miedo a hablar en público? Porque hablar en público no es el miedo real. El miedo real sería la vergüenza de equivocarme, en el caso de este ejemplo. Otro ejemplo que te podría poner sería hablar con una persona que tengo la necesidad de hablar. ¿Cuál sería el miedo? Bueno, el miedo no sería hablar con la persona. El miedo sería que esa persona me rechazara. Otro ejemplo que te podría poner también sería emprender un proyecto. ¿Cuál sería el miedo? El miedo no sería emprender el proyecto. El miedo sería fracasar en ese proyecto. Entonces, como ves, ahí tienes 3 ejemplos de cómo puedo hacer para identificar ese miedo, cómo puedo hacer para colocarle nombre al miedo y de esta manera pasar al paso 3, que es enfrentar el miedo. Esta es la parte más importante, ¿ok? Esta es la parte que realmente tiene interés para ti que estás viendo este video, porque esta es la parte que a muchas personas no les gusta, porque es enfrentar el miedo, es tomar el miedo e ir a enfrentarlo. Necesito encarar el miedo, necesito sentir que tengo el poder para estar por encima del miedo, para así, valga la redundancia, quitarle poder al miedo. Necesito opacar a ese monstruo que está en mi mente, porque como lo dije al principio, antes existían amenazas reales, pero estas no son amenazas reales, estas son amenazas creadas por nosotros mismos en nuestras mentes y a las que le hemos dado poder sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Enfrentar el miedo, ir a hablar en público, ir a hablar con esa persona con la que temo o por la que temo ser rechazada, ir y empezar ese proyecto, sea cual sea, empezar a hacer dieta, empezar a hacer ejercicio, empezar una empresa, lo que sea que queramos hacer. La única manera de manejar ese miedo es enfrentándolo, es quitándole ese poder. Y para eso, esto es necesario. Necesito que te empoderes y que seas capaz de tomar esa decisión que te va a llevar a enfrentar ese miedo. Bueno, como puedes ver, aquí te he dado los pasos que para mí son los principales que tienes que seguir para poder lidiar mejor con esta emoción, entendiendo que también es muy importante ser consciente, prestar atención de eso a lo que tenemos miedo, entender que no vamos a perder la vida por estas amenazas que hemos creado mentalmente. No quiere decir que no existan amenazas reales, sí existen amenazas reales y las respuestas biológicas del miedo están para eso, pero ante las amenazas irreales, como estas que te he planteado en los ejemplos, no es necesario tener estas respuestas biológicas de ataque, huida o parálisis. Más bien es necesario que seas consciente y que seas capaz de manejar esa emoción. No veas el miedo como un enemigo, velo como un aliado que te va a permitir movilizarte para hacer realidad las cosas que quieres hacer. Bueno, espero que este video te funcione muchísimo en
tu vida, que estas herramientas realmente valgan la pena para ti y que por favor los compartas con todas aquellas personas que formen parte de tu vida, que nos des un like para apoyarnos, por favor, y que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que también nos apoyes y podamos seguir compartiendo muchísima más información contigo. Bueno, se despide de ti, soy Jesús Eduardo Reyes Soto y recuerda que siempre hay alguien en sincronía contigo y para ti.